tengo paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por esa paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por esa paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por esa paz, 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 paz en mi corazón. Hasta los cielos llegan tus misericordias, Señor. Hasta los cielos llegan tus misericordias, Señor. Hasta los cielos llegan tus misericordias, Señor. Hasta los cielos llegan tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia, Señor. Hasta los cielos misericordia, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia, Señor. Hasta los cielos llega tu
por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa una vez más, Señor. Porque es un honor, Dios mío, poder estar aquí, poder servirte, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y poder adorar y poder bendecir el dulce y bello nombre de nuestro buen Dios. Vamos a abrir rápidamente nuestras Sagradas Escrituras, por favor. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Es bello y es hermoso tener un tiempo para escudriñar las Escrituras. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26, por favor. Vamos a leer este versículo y después vamos a estar viendo algunos puntos, hermanos, que sacamos de este verso. Amén. Hechos capítulo 9, verso 26, por favor. Dice la palabra de Dios así: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa noche por el privilegio maravilloso de poder estar vivos, de poder estar en este lugar. Señor, gracias porque hemos hablado contigo. Señor, hemos expresado nuestras necesidades, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestros sentimientos. Señor, hemos adorado tu nombre. Ha llegado el momento, Señor, de que ahora tú hables a nuestro corazón y tú hables a nuestra vida. Pedimos, Señor, que de esta inspiración tú nos des la iluminación, Señor, y que esta palabra, Señor, estos versos puedan cobrar vida y puedan transformar nuestra vida, puedan transformar nuestro carácter, puedan transformar, Señor, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida. Señor, me pongo en tus manos, reconozco siempre mi incapacidad y mi insuficiencia, pero también reconozco mi total y absoluta dependencia de ti, y queremos darte gracias porque todavía, Señor, tenemos el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos porque sabemos que vienen tiempos peligrosos donde ya no va a ser posible, pero mientras tanto queremos nutrirnos de tu palabra. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento en esta noche? Vamos a estudiar este verso y seguimos estudiando, hermano, la palabra la palabra que dice, o que estamos viendo aquí, discípulos. Dice: cuando llegaron a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Algo que me llama poderosamente la atención, hermanos, es que esta palabra de discípulos es algo bien importante en la vida del cristiano. Todo aquel que ha aceptado a Cristo tiene que pasar ese proceso, aunque a veces quizás no conozcamos, hermano, ese proceso. Pero si hay algo que el Señor desea, es que nosotros, hermanos, seamos discípulos de Jesucristo. Y la palabra discípulo, hermano, quiere decir convertirse en alumno. Del griego, hermanos, en su original, y también quiere decir dejarse discipular o dejarse enseñar. Esto me llama poderosamente la atención. Esto no es, hermano, que te van a convertir en discípulo. Volvemos una vez más, hermano, este camino, este proceso es un camino, hermano, voluntario. Entonces la definición es convertirse en alumno. Uno tiene que querer, hermano, convertirse en alumno de Jesucristo. Uno tiene que querer dejarse discipular, dejarse enseñar, hermano. Dijimos que es aquel que es enseñado, hermano, o se le enseña una doctrina, una conducta, un estilo de vida. Pablo, hermano, aquí vemos que antes se llamaba Saulo de Tarso, y el otro día lo comentamos y dijimos, hermanos, que cuando él se convirtió a Cristo, y aquí está este verso, dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Amén. Estos ya habían pasado el proceso de discipulado. Acuérdese que ellos estuvieron, hermano, en el ministerio de Jesús, y ellos ya sabían, hermano, lo que Jesús les enseñó. Pero aún con todo eso, hermanos, cuando se enteraron que Saulo se había, o él decía que se había convertido y quería juntarse con los discípulos,
dice que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y esto me llama poderosamente la atención, hermano. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué los discípulos le tenían miedo? ¿A quién, hermano? Aquí ya al último ya no dice a Pablo o a Saulo, sino que ya dice que fuese a otro, que fuese discípulo. ¿Por qué es que no lo aceptaban? ¿Por qué es que no querían juntarse con él, hermano? Si ya había aceptado a Cristo. Es que para que los discípulos tuvieran confianza, hermano, de que ese hombre se había convertido, no solamente porque él dijera, yo soy discípulo ahora de Jesucristo. Y esto hermano, me llamó la atención. Quiere decir que yo puedo decirle a otra persona, yo soy discípulo de Jesucristo, aunque mi estilo de vida anterior haya sido tremendo. La gente, hermano, los discípulos, los hermanos, escúcheme bien, tienen derecho a dudar de mi conversión. Tienen derecho a dudar y a no querer juntarse conmigo, aunque yo les diga que soy. ¿Cierto o no dice eso aquí, hermanos? Aquí ya dice, hermano, que ellos no creían, tenían miedo. Dice, no creyendo que fuese, no dice convertido, ¿verdad que no? Ahí dice, no creyendo que fuese discípulo. Eso quiere decir, hermano, que Pablo estaba en ese proceso, hermano, de aprender, de dejarse enseñar por Jesucristo. Y déjeme le digo que literalmente, hermano, no es que Jesucristo estuviera con él físicamente y literalmente, pero Pablo es el único apóstol, el único personaje después de los 12 discípulos que después fueron apóstoles, que fueron instruidos, hermanos, directamente por Jesucristo. Acuérdese que él, cuando habla del evangelio, Pablo no dice, y yo predico el evangelio de Jesucristo, sino dice, este evangelio que yo predico es mi evangelio. Y yo cuando estudiaba eso, yo decía, ¿cómo Pablo se atreve a decir eso? Y después él explica por qué dice mi evangelio, porque dice, yo no lo aprendí. A mí no me lo enseñaron los que antes habían sido discípulos o apóstoles, sino que dice, Jesús mismo me enseñó, me reveló este evangelio. Entonces, hermano, la pregunta aquí sería, hermanos, ¿qué evidencias tenía, hermano, que tener Pablo para que ellos no le tuvieran miedo? Dice ahí que no creyendo, no le creían, no, hermano. No sé si es la palabra correcta, pero no se tragaban el cuento de que ahora ya era hermanito, de que ahora ya era cristiano. No. Él tenía, hermano, que tener evidencias. Vamos a ir a Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 18 al 20. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ya estamos en la iglesia y tenemos un estilo de vida que da mucho que desear. Por eso, hermano, se le permite a los discípulos tener miedo y no creer que él es uno de los discípulos de Jesús. Ahora, vamos a ir a Marcos capítulo 2, verso 18 al 20. Y vamos a ver, hermanos, aquí hay tres grupos, hermano, que vamos a estudiar. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Verso 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Yo sé que si le pregunto, ¿qué podemos aprender en estos tres versículos? Estoy seguro que rápido va a saltar la palabra, hermano, o el tema de ayunar. ¿Por qué ellos ayunaban y por qué Jesús dice que sus discípulos no tenían que ayunar? No necesitaban ayunar, pero no ese es el punto, hermano. Mire lo que yo quiero marcarle. Vamos otra vez al verso 18.
Lo que quiero que veamos es que aquí hay tres tipos de discípulos. Mire, hermanos. Número uno, los discípulos de quién, hermano? Los discípulos de Juan, y luego de los fariseos. ¿Y cuál es el otro tipo de discípulos? Y tus discípulos no ayunan. Están hablando con Jesús. Entonces vamos a estudiar tres tipos de discípulos rápidamente, hermano. Por eso es que yo le preguntaba, si a usted alguien lo cuestiona, casi no le dicen, usted es discípulo de Jesús, usted es aprendiz de Jesús, usted es alumno de Jesús. Nos dicen, hermano, quizás nos pueden preguntar, hermano, una de las evidencias, hermano, que los discípulos tienen, la semana pasada lo vimos, lo recordamos el sábado. Una de las evidencias de que uno es discípulo es que uno es seguidor de Cristo. Entonces, cuando nos dicen, tú eres seguidor de Cristo, nos están diciendo, tú eres discípulo de Cristo. Pero vamos a ver, hermano, primero los discípulos de Juan. ¿Cómo se daban cuenta quiénes eran los discípulos de Juan? Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 35 al verso 37. Y va a ser así rápidamente, hermano. Este estudio va a ser rápido. Vamos a ver ahí algunos versos. Juan 1, 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, está hablando Juan, he aquí el Cordero de Dios, verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué hicieron, hermano? Y siguieron a Jesús. ¿De quién eran discípulos estos dos? De Juan. Entonces la primera evidencia, hermano, de que hay discípulos o qué hacen los discípulos de Juan, es que, hermano, oyen a uno, pero después siguen a otro. Hoy está de moda eso, hermano. Y perdone lo que voy a decir, pero hay personas, hay discípulos, hay seguidores de Cristo, hay gente que se acerca a las iglesias, pero que tienen 2, 3 congregaciones donde están. Son discípulos, hermano, de más de uno. Así como escuchan a uno, tienen la facilidad de escuchar e incluso de seguir a otros. Esas son las características de los discípulos de Juan. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Yo sé que usted me va a decir, ¿a quién no oyendo hablar a Jesús lo va a seguir? Pues desde luego, pero estamos viendo, hermano, que no solamente es seguir a Jesús, sino esas son las evidencias de estos discípulos. Nosotros, hermano, estamos siguiendo a Jesús, pero el peligro que si nosotros no seguimos a Jesús exclusivamente, hermano, aquí el punto es, no podemos seguir a alguien más. Los discípulos de Juan oían a Juan y oían a Jesús y siguieron a Jesús. Eso porque Dios tenía un plan maravilloso con ellos. Es más, Juan señaló al Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que quiero dejarles aquí, hermano, es que si nosotros vamos a seguir a Jesús, solamente y exclusivamente a Él. No importa que después nos hablen, hermano, de, como dice Pablo, de otro evangelio diferente. No, vamos a seguir solo a Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, verso 14. Y vamos a ver, hermano, estamos viendo los versos que hablan acerca de los discípulos de Juan. Mateo capítulo 9, verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Lo que aquí estamos viendo, hermanos, es que ellos dicen, ¿por qué nosotros ayunamos y ellos no ayunan? Los discípulos de Juan lo que tenían como evidencia es que ellos se comparaban y decían, ¿por qué ellos sí hacen esto y por qué nosotros no? Vinieron a él los discípulos de Juan diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Como diciendo, ¿no somos iguales? Se comparan.
Entonces la segunda evidencia, hermanos, de los discípulos de Juan es que se comparan. Nosotros debemos de ser, hermanos, diferentes en toda la extensión de la palabra. No podemos, hermano, ahorita que hay muchas sectas, muchas religiones, si hablamos de cristiandad, hermano, hay cristianos, hermano, que practican muchas cosas que a veces no están fundadas, hermano, en las escrituras. Y muchos dicen, ¿por qué ellos? No sé, hermano, ¿por qué ellos sí se pueden tomar una copita de vino y por qué nosotros no? Y lo voy a asustar. Más de algún pastor ha dicho, no le voy a decir quién, hermano, pero más de algún pastor ha dicho, y yo sé que aquí a lo mejor hay gente que empieza a tener esos pensamientos liberales que dicen, bueno, pues una copita después de cada comida no es dañino. Y hay gente que dice, pastores, he escuchado yo pastores y he tenido, ya se va a espantar, he tenido maestros que me dicen, no pasa nada. Entonces, a veces, hermanos, los discípulos se comparan. Bueno, si ellos toman, si ellos beben una copita, ¿por qué nosotros no? Aquí ellos están diciendo, si ellos hacen esto, ¿por qué, dice, tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan se comparan con otros. Y hay muchas, hermanos, doctrinas liberales. No quiero meterme en muchas. ¿Por qué ellos sí usan esto y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos sí pueden ir a tales lugares y por qué nosotros no? Entonces debemos de tener cuidado, hermano, que no podemos compararnos. Nosotros somos, hermanos, tenemos este libro, esta Biblia, esta palabra, hermano, que es la guía. Entonces, una de las evidencias de los discípulos de Juan es que siempre se están comparando. Y la última, hermano, que vamos a ver, Juan 3:25, porque vamos a ir a las evidencias de los discípulos de Jesús, que es lo que nos interesa. Entonces, por favor, hermano, es recomendable que usted y yo no nos comparemos con discípulos de alguien más, hermano. Acuérdese que discípulo quiere decir alumno. Acuérdese que discípulo quiere decir alguien que se deja discipular. Juan capítulo 3 verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y ¿quién, hermano? Y los judíos. ¿Acerca de qué? Acerca de la purificación. Si nos damos cuenta, hermano, los discípulos de Juan y los judíos dice que disputaban o discutían. Otra de las evidencias, hermano, de los discípulos de Juan es que se ponían ¿a qué, hermano? A discutir. Y esto me llamó la atención y dije, a veces hemos caído en ese error de discutir y de a veces hasta dejar de hablar a ciertas personas, hermano, cuando hablamos del evangelio de Jesús, cuando hablamos de lo que a nosotros se nos ha enseñado. Aquí dice que discutían con los judíos acerca de la purificación. Acuérdese que ellos, hermano, los judíos tenían costumbres, hermano, y no mandamientos. Ellos, hermano, se regían por las costumbres, hermano, de los ancianos. Se regían por las costumbres, hermano, de lo que se les había enseñado y no por los mandamientos de Jesús. Nosotros no vamos, y a veces hemos caído en el error, no vamos a regirnos por lo que nuestra organización, por lo que nuestros pastores nos enseñaron, a veces, perdóneme, pero a veces sin fundamento bíblico. Entonces nosotros cuando vayamos a ver ciertas doctrinas, cuando vayamos a ver ciertos aspectos de las enseñanzas, siempre vamos a tener, hermano, alguien decía, para todo lo que es el estilo de vida, para todo lo que es la forma de adorar a Dios, para todo lo que es, hermano, cómo acercarnos a Dios, tenemos una guía. Y no podemos regirnos, hermano, por la experiencia. Oiga esto, por la experiencia de alguien, por la costumbre de alguien, porque un concilio lo vive de esa manera o porque una organización lo hace de esa manera. Hay que tratar de apegarnos lo más que podamos a las sagradas escrituras. Entonces aquí ellos, hermano, discutían por
por costumbres, hermano, y no se basaban en los mandamientos de Jesús. Entonces hablaban acerca de la purificación. Y ya hemos visto, hermano, qué costumbres tenían ellos acerca de la purificación. Entonces, la evidencia que sigue de los discípulos de Juan es que se ponen a discutir sobre costumbres, no sobre mandamientos, no sobre lo que la Biblia dice. Y a veces hemos visto que nos encontramos con personas que dicen: yo leo la Biblia, yo soy hijo de pastor, yo soy la tercera, cuarta generación de ministros, y esto lo hemos hecho así, pero le decimos: ok, muéstranos dónde dice las Sagradas Escrituras. No lo sé, pero lo hemos hecho así, y es así como se tiene que hacer en nuestro concilio, en nuestra organización. Necesitamos nosotros entender, hermano, qué dice la Biblia respecto a todos los temas, hermano, que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 23 verso 15. Y ahora vamos a ver algunos aspectos, hermano, de los discípulos de los fariseos, que no se le llaman en este verso discípulos. Mire lo que dice Mateo capítulo 23 verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser, ellos no lo llaman discípulo, ¿cómo lo llaman? Para ser un prosélito. Y una vez hecho, oiga esto, hermano, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La palabra aquí, hermano, para prosélito, el significado es un extranjero, alguien de afuera. Por eso dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, ¿qué dice, hermano? Mar y tierra. Ellos son capaces, y eso me llama la atención, hermano. Eso sí admiro de los fariseos. Ellos son capaces de recorrer mar y tierra para hacer, ¿qué, hermano? Un prosélito. Entonces quiere decir, prosélito quiere decir extranjero. Quiere decir alguien que se convierte, hermano, al fariseísmo, que es lo que estamos hablando. Es alguien, hermano, que se adhiere a ese grupo y entonces empieza a ser su seguidor. Es lo mismo que discípulo. Por eso aquí la palabra es prosélito. Y mire esto: una vez hecho prosélito o discípulo o seguidor, o alguien que se ha convertido al fariseísmo, hermano, yo no sé si alguna vez usted ha leído acerca de cómo es su estilo de vida de los fariseos, pero ellos son bien estrictos, hermano. Para que ellos, hermano, mire qué son capaces de hacer para convertir a un prosélito. Dice: y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cuáles son las características de los fariseos o de los prosélitos? Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, lo que ellos tienen son hipócritas. Lo que ellos tienen, hermanos, son mentiras. Lo que ellos tienen es odio. Lo que ellos tienen es envidia. Lo que ellos tienen, ¿por qué digo odio y envidia? Orgullo. Porque ellos cuando oran, ¿cuántos se acuerdan cómo oraba aquel fariseo, hermano, que estaba orando en la calle? ¿Cuántos se acuerdan? Sí, pero las palabras, ¿cuántos se acuerdan? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Tengamos cuidado porque a veces caemos, hermano, en ese estilo de vida y decimos: Señor, te doy gracias porque mi vida no es como la del hermano, la del otro pastor, la del otro no sé, que va a otra iglesia. Señor, gracias porque mi mente, porque no sé, mis papás, mi familia. Señor, te doy gracias porque yo no soy igual que él. Entonces, ese estilo de vida, esas evidencias son las que, hermano, por eso aquí Jesús le está diciendo: y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y ya con esto terminamos las evidencias de los fariseos. Es rápido porque no me interesa tanto, no practicamos eso. Porque ellos, los fariseos, hermano, una de las cosas que los caracteriza
es que ellos sobre los prosélitos ponen carga que ellos no pueden llevar. Le están diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes pero ellos no pueden llevar esa carga. Ellos son buenos para poner carga. Ellos son buenos para decir, hermano, que hagan esto, que hagan lo otro. ¿Y cuál es la característica número uno de ellos, de los fariseos y los escribas? La hipocresía. Porque ellos dicen, yo soy santo, yo soy mejor, yo soy hacedor de la palabra, conozco los mandamientos, pero lo que en ellos hay es hipocresía. E hipocresía es alguien que actúa, es alguien que tiene, hermano, dos caras, que tiene dos formas o más de dos formas de ser. Entonces, tengamos cuidado, hermano, al conocer, hermano, qué es un prosélito o un discípulo de los fariseos. Es alguien que es hipócrita, es alguien que es mentiroso, es alguien, hermano, que se siente mejor, que dice, ahora ya estoy con los escribas, con los fariseos. Ellos, lo que los caracteriza también es el razonamiento. Ellos quieren razonar y razonar. Me gustaría que algún día, hermano, ustedes estudiara acerca de los fariseos. Cuando estudiemos los fariseos y los escribas, nos vamos a dar cuenta que ellos de un mandamiento pueden sacar 30 o más, hermano, si se le pudiera llamar pequeños mandamientos. De ahí van sacando más y más y más y más. Por eso es que es muy difícil, hermano, que gente se compare a ellos. Ellos son mejores, ellos son excelentes, ellos son lo máximo. Por eso es que Jesús, hermano, los reprende y les dice, fariseos hipócritas. Y les dice que son hijos no del diablo solamente, sino que son hijos de ¿qué? Eso lo dijo Jesús. Son hijos, ahí lo dice, del infierno. Y si vamos a estudiar la palabra infierno, ahí nos vamos a ir con otro tema y con puntos más profundos. Entonces, queremos ver, hermano, que dejemos esto. Cuando viene eso a nuestra vida, digamos, oh, esto es un estilo de vida de fariseo, esto es un estilo de vida de prosélito, esto es alguien que está siendo hijo del infierno. Yo no quiero ser eso. Yo quiero saber qué hacen los discípulos de Jesús. Vamos a ver 3 versos, por favor. Lucas capítulo 6, verso 13, y eso sí es lo que nos importa. Y cuando era de día, esto me llama la atención, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire, cuando era de día, ¿por qué aquí el escritor sagrado tiene cuidado de especificar y cuando era de día? ¿Por qué? Porque tuvo que haber pasado algo en la noche. ¿Cuántos se recuerdan qué pasó la noche anterior a ese día? Gracias, hermano. Dice, y pasó la noche orando. Dice, y cuando era de día, cuando bajó del monte, esto me llama la atención. Jesús, hermano, Jesús no hace las cosas y dice, como nosotros. No sé cómo le hacían ustedes, pero en mi pueblo decían, de ti, María. O hacían así. No, él no lo hacía al azar. Él no lo hacía y veía qué apariencia, qué intelectualidad, qué porte. Si dijimos que Pablo en Corintios dice que él escogió de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar, hermano, a lo mejor. Dios, hermano, Jesús escoge, y cuando escoge, ya leímos o ya estudiamos alguna vez, posiblemente lo volvamos a estudiar, los 12 apóstoles, hermano. ¿Qué clase de hombres eran los 12 apóstoles? ¿Cuántos se tienen conocimiento o los 12 discípulos de Jesucristo? ¿Usted cree que eran los mejores, hermano? Eran lo peor. Eran pescadores. Uno de ellos, ¿qué era, hermano? Que se sentaba a la mesa y no me vaya a salir con que era republicano, Era publicano.
hermano, eran tan, hermano, sin valor delante de la sociedad, y eran de lugares muy, muy remotos, donde eran galileos. Entonces, hermano, cuando era de día, Jesús ya pasó la noche orando. Y Jesús, hermano, dice: yo no voy a estar más que 3 años aquí de ministerio. Yo no voy a estar aquí por siempre. Yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre, y la voluntad es que yo venga y anuncie el evangelio, y deje ese reino en 12 corazones, en 12 hombres comunes y corrientes, lo más vil, lo más menospreciado. Estas son las evidencias de un verdadero discípulo de Jesús. Mire, cuando era de día, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Llama a sus discípulos. Pero antes de que fueran sus discípulos, no eran pescadores. Pero Él llama a sus discípulos. Y hermano, Él llama lo que no era para hacerlo. Llama lo que no era para hacer algo especial, algo maravilloso. Y dice: llamó a sus discípulos, oiga, y escogió. Y aquí la palabra escogió, hermano, es en un sentido primario de seleccionar, de elegir, de decir: no, yo quiero pero ya lo he dicho más de alguna vez, pero quizás los ángeles, quizás decían: pero ¿cómo ¿por qué Pedro? ¿Por qué no alguien más? Hay mejores que Pedro. Pero él decía: no, yo quiero escoger. ¿Escogió a cuántos, hermano? A 12 de ellos. Los llama como discípulos, pero también cuando los llama, a los cuales también, ¿qué dice? Llamó, ¿qué, hermano? Apóstoles. Los llamó apóstoles, pero tuvieron que pasar un proceso. Y la palabra apóstol, hermano, quiere decir un enviado, alguien que se prepara, alguien que se deja discipular, alguien que es alumno y que después recibe. También vamos a ver más adelante, hermano, las características de un apóstol. Recibe autoridad, recibe poder, recibe palabra, recibe unción para ir y llevar el mensaje. Entonces aquí la primera evidencia, hermano, de los discípulos de Jesús es que Jesús mismo los llama. Amén. No los llama, hermano, sus parientes de ellos. No los llama ninguna organización. No los llaman, hermano, ni siquiera. Y esto que voy a decir es tremendo. Se ha dicho que hay ocasiones en que cuando se hacen actividades grandes que se les llama cruzadas, tiene sentido lo que voy a decir. De tanta gente que vienen al conocimiento de Jesús, hay gente que lo han hecho como un negocio, como algo ficticio, como algo que no es. Y no quiero decir, no con esto quiero decir que Dios no tiene el poder de cambiar y de transformar. La evidencia de que tiene poder es que aquí estamos. Amén. Pero a veces son miles y miles de personas que hay gente que ha dicho que se han quedado de acuerdo y que hermano, ponen a gente actuando para hacer creer que están aceptando a Jesús. Miles y miles de personas, pero solo es un fraude. Solo es alguien que dice: le vamos a sacar los datos, y allá cuando esté allá le vas a decir que esto tiene, estos son sus problemas. Los llama a alguien. Los escoge a alguien en la tierra. Y ahora mire esto: ¿cómo usted se explica que de esos 1,000, 2,000, 3,000 personas en las cruzadas, cuántos cree usted que continúan en la iglesia, o continúan en el evangelio, o continúan en el discipulado, o ahora ya no son solo hermanos ni discípulos, ahora ya son líderes, ahora ya son pastores? De todos ellos, si acaso el 10% es mucho. Pero si de 1,000, 2,000 o de 100 o 200, si quedan 10 o 20 son muchos. ¿Por qué? Porque no los escogió Jesús, porque fueron escogidos por hombres. Pero las personas, los discípulos, y con eso termino, los discípulos que son llamados por Jesús mismo, dice: cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cuando Dios te llama, cuando Jesús te llama, cuando Jesús te escoge, oiga esto, no hay problema que lo haga volver atrás.
No hay situación adversa que me haga retroceder. No hay, hermano, ninguna situación, hermano, por muy terrible que sea, que yo niegue a Jesús y que yo diga, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ser seguidor de Cristo. Ahora y empezamos a ir a otras sectas y empezamos a practicar otra cosa. Y ahora ya nuestro estilo de vida es diferente, hermano. Alguien que ha sido llamado por Jesús, esta es la evidencia. Es capaz, hermano, de soportar cualquier lucha, cualquier prueba, cualquier adversidad. Pregunto, ¿estos discípulos tuvieron, hermano, errores en su caminar con Cristo? Claro. ¿Tuvieron, hermano, situaciones difíciles donde querían ya no seguir? Claro. Pedro le negó. Pedro, hermano, dijo, no, yo no lo conozco. Pero como había sido escogido por Jesús, ¿qué sucedió? Él terminó, hermano. Él siguió, él entregó toda su vida, él entregó todas sus fuerzas, él entregó toda su energía. ¿Por qué? Porque sabía. Yo he dicho esto, hermano, si usted sabe, si usted está seguro que Jesús lo llamó, no va a haber situación adversa que lo haga retroceder, que lo haga separarse de la iglesia, que lo haga separarse de Cristo. Alguien que es llamado y escogido, hermano, por Jesús, también va a ser enviado. También va a ser usado, porque lo que Dios escoge, Él dice, lo que el Padre a mí me da, yo no pierdo a nadie. ¿Sí se acuerda de ese verso? Lo que el Padre a mí me da, yo no voy a perder ni uno. Así que, hermano, si usted está seguro que Dios, que Jesús lo llamó, que Jesús lo escogió, hermano, no hay excusa de decir, no es que los hermanos, no es que no hay excusa. Esto es algo tremendo, esto es algo poderoso, y eso lo debemos de saber en nuestro corazón. Por eso tiene sentido cuando decimos, en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, yo soy discípulo de Jesús. Segundo versículo, hermano, segunda evidencia de los discípulos de Jesús, Marcos 16:15. Y usted va a decir, ese versículo no lo sabemos, ¿qué vamos a aprender ahí? Y les dijo, está hablando de sus discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Segunda evidencia de un discípulo, aquel que es llamado, aquel que es escogido, hermano. Id por todo el mundo y predicad. La palabra predicad aquí, hermano, quiere decir anunciar, quiere decir vociferar, quiere decir no quedarse callado. Entonces, la segunda evidencia poderosa de un discípulo no es que en el trabajo, en la escuela o en el barrio, oye, yo veo que tú los domingos, yo veo que algunos miércoles como que sales bien cambiadito. ¿A dónde vas? ¿Eres cristiano? No es que pues, me invitan a comer, me invitan por ahí, como que lo niegas. El verdadero discípulo, hermano, sabe que es un mandamiento y sabe que es un privilegio. Ir por todo el mundo. Es más, ahorita estoy viendo algo. El verdadero discípulo, hermano, tiene la autoridad de Cristo, que le está diciendo, id por todo el mundo. El verdadero discípulo recibe la autoridad de Cristo, que lo envía, hermano, a predicar el evangelio. ¿A quién, hermano? Escoge tú a quién. ¿A quién, hermano? Dice, a toda criatura. Ahora, no me malinterprete. Yo sé que aquí me va a ver feo. De los que ven noticias, por ahí alguien sacó que un muchacho que había aceptado a Jesús y que estaba, dicen ahí, en el primer amor, pero le predicaba a todos. ¿Cuánto les pasó esto, hermano? Cuando empezamos en el evangelio, estábamos en el bus y predicábamos. Sí, es bueno predicar. Pero resulta que este muchacho estaba parece que en Disneyland. Se puso a predicar, empezó a... Y yo sé que usted me va a decir, hermanos, eso es tener agallas. Sí, pero tú tienes que estar consciente de que Dios te va a poner en los momentos precisos, en los momentos, ya si Dios, ahí voy a decir algo,
Si Dios, hermano, le puso eso, si Dios le dio un mensaje para alguien exclusivo, posiblemente había alguien que necesitara. Pero ahora tenemos que tener cuidado en esto, de que a veces, hermano, vamos a los extremos, agarramos a nuestra familia y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Llega el momento en que los familiares se hartan. Yo sé que usted me puede decir, hermano, ahí lo está diciendo, sí. Pero Dios nos va a poner los medios, Dios nos va a mandar, Dios nos va a dar oportunidades, hermano, para predicar el evangelio. Entonces, uno tiene el poder, uno tiene la autoridad. Cuando Dios nos ponga los medios, cuando Dios nos ponga las personas, si Dios, hermano, abre puertas, si Dios abre lugares, a veces que, hermano, a mí me preguntan, y en inglés es bien difícil, hermano, para mí predicarles. Nomás les digo, Jesus love you. Jesús te ama. Ya posteriormente, lo único que puedo decirles, voy a orar por ti. ¿Cuál es tu problema? Más de alguno me ha pedido y me ha dicho, ¿sabes que tengo problemas en el matrimonio? ¿Sabes que tengo a alguien enfermo? Lo único que le digo es, voy a orar por ti. Oh sí, por favor, ora por mí. Entonces, hermano, pero cuando hay oportunidad, uno sabe que tiene la autoridad de parte de Dios. Uno tiene que estar consciente. ¿Cuántos de aquí sabemos que el Señor nos ha escogido como sus discípulos? Entonces vamos a llevar la palabra. No te puedes quedar callado. No te puedes quedar, estás viendo la situación difícil, estás viendo que esta persona se está muriendo, hermano, espiritualmente, que su matrimonio, que su familia, que su hijo, que su esposa se está perdiendo, hermano. Es ahí donde nosotros tenemos que ir con el poder de Jesucristo, con el poder del evangelio, porque se nos dio, hermano, una comisión y les dijo, id por todo el mundo y predicad. Predicad es anunciar, amén. Predicar, no confundamos, hermano, con enseñar. Aquí no está diciendo ve y haz discípulos. Aquí dice ve y predica. Ve y que la gente se salve. Ve y que la gente escuche. Estas son dos palabras diferentes: predicar y enseñar. Predicar es anunciar el evangelio. Predicar, hermano, es anunciar la salvación. Enseñar ya es doctrina. Enseñar ya son instrucciones a aquellos que han recibido la predicación del evangelio, que han recibido a Jesucristo. Después ellos pasan al proceso de discipulado. Entonces la segunda cosa, la segunda evidencia de un verdadero discípulo, tiene el poder para predicar, para anunciar, amén, para expresar el evangelio de Cristo. Y terminamos Mateo 15:2, por favor. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El verdadero discípulo, y lo vuelvo a repetir, hace rato ya lo dije, el verdadero discípulo, hermano, no vive por las costumbres. El verdadero discípulo no practica los mandamientos de hombres. Amén. El verdadero discípulo, hermano, es el que va y estudia la palabra. Es el que va y abre las escrituras. Es el que va, hermano, y cuando tiene que tomar una decisión, oiga esto, hermano, él va y estudia la Biblia o va y pregunta. Pero pregunta, y cuando le contestan, este discípulo tiene cuidado, hermano, de que el que lo está aconsejando no diga, oh, es que mi experiencia fue de esta manera. No, yo cuando acepté a Cristo, no cuando yo tenía, no. Ese no es un verdadero discipulador. El verdadero discípulo, hermano, dice aquí, ¿por qué tus discípulos quebrantan? El verdadero discípulo, hermano, no vive por tradición. El verdadero discípulo no, hermano, lleva a cabo tradiciones. Aquí dice, ¿por qué quebrantan la tradición? ¿De quiénes son las tradiciones? Aquí dice, hermano, de los hombres. Y otra vez me voy a meter en problemas. Esto, la forma de vestir que tenemos ¿es algo bíblico o es algo que lo hemos impuesto nosotros los hombres? Así con corbata, y estoy hablando de esto. Es un principio que hemos tomado nosotros.
no es algo bíblico. Es un principio para tener una buena apariencia, para tener una buena presentación. ¿Sí? Yo no le puedo, escúcheme bien, yo no le puedo decir a alguien, si usted no viene con corbata y no viene bien vestido, usted está en pecado y no puede predicar el evangelio con ese respaldo. No me vaya a malinterpretar. Entonces ya hay que venir con playera y con short. No. Hay que usar lógica, hay que usar principios. Amén. Pero yo no puedo decirle, cuando yo vaya con usted, antes sí lo hacía. Porque antes decía, tiene que venir con corbata, tiene que venir. ¿Por qué? Porque el Señor así lo pide. ¿Dónde? Yo no sé. Pero a mí me enseñaron así y así es. Y sabe que cuando uno no sabe nada, dice, así es, y así me lo han enseñado y así. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice en la Biblia? No lo sé, pero así es. Y nosotros somos, ahí en esos aspectos somos de mucha fe. Porque yo lo creo, me lo han dicho y tengo fe. No. Hay cosas, hermano, y le digo, no me malinterprete y no dice, entonces el hermano está viviendo tradición. No, es algo que es de presentación, es algo que uno quiere estar lo mejor presentable posible. Para mí hay algo más importante que la ropa, que es mi corazón, que es mi estilo de vida, que es si estudio las escrituras, que es si pongo por obra las escrituras. Porque si nos vamos a otro aspecto, si nos vamos a otro lado, hermano, a veces es solamente lo externo y nos vestimos muy, muy elegante, pero por dentro, si alguien nos conociera, somos un caos. Somos adúlteros, somos fornicarios, somos mentirosos, somos ávaros, somos chismosos, somos pleitistas, somos celosos. Tremendo. Y las mujeres, ahí va esto. La mujer se tiene que vestir hasta abajo, hermano, y hasta acá. Pero hay mujeres, y eso no los han enseñado, lo hemos enseñado mal. Eso es santidad, eso es sujeción. A veces, hermano, quiero no quiero meterme en problemas, pero a veces el velo es sujeción. Sí, sujeción ¿a quién? Ok, a Dios, al hombre. Pero a veces, hermano, aparentamos usar ciertas cosas y decimos, no, yo estoy. Eso es lo que dice la Biblia, que el velo significa sujeción. Pero a veces en la iglesia estamos así, o a veces se viste de una manera, pero saliendo de la iglesia, en la iglesia, hermano, sí, mi amado, sí, amor mío, sí, lo que tú dices. Pero allá afuera, ¿quién es el que manda? Pero allá afuera, ¿quién es la que? A ver, échame el cheque. ¿Ese cheque de qué es? A ver, aquí dice que 9.99. ¿De qué fue eso? Pero en la iglesia, a veces vivimos costumbres, tradiciones que no hemos entendido bien, hermano. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? No me vaya a malinterpretar las hermanas. Como ya dijo el pastor que entonces no hay que vestir hasta abajo, pues ahora hasta arriba. No, tranquilo, hermano. Alguien más, un pastor ya ancianito, me dijo, no, es que vinieron dos hermanas bien, con vestidura bien entallada, y me dijeron, el pastor, la Biblia dice que la carne no heredará el reino de los cielos, así que a lucirla. Hermano, eso es tremendo, eso es terrible. A veces hay costumbres, hay tradiciones, y ellos, ¿cuál era la tradición de la que está hablando aquí? Que ellos quebrantaban. Supuestamente lo que decían ellos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Para ellos eso era un pecado. Para ellos eso era estaban quebrantando para ellos era más importante las tradiciones de los ancianos. Ojalá y que cuando yo esté anciano no venga y ponga tradiciones. Ojalá que cuando yo esté anciano no venga y esto se va a hacer así y vamos a cantar solamente estos coritos, porque hay gente, hay gente que no, lo de ahora no, eso no, nomás los coritos de antes, los himnos de antes. Yo pregunto, hermano, ¿quién escribió los coros y quién escribió los himnos? ¿Quién? Hombres.
hombres que fueron inspirados por Dios. Ahora, ¿usted le consta que todos ellos estaban en esa consagración y que nunca le fallaron a Dios? Nos ponemos de pie, porque hay gente que ahorita, Alex Campos ya no, porque, no, Marcos Witt. Hermano, tú estás hablando del hombre, no estás hablando del tiempo. ¿Cuántos alguna vez escucharon a Marcos Witt en el 92, 93? Hermano Owner, a ver, o alguien más que conozca de los cantos del ayer de Marcos Witt. Habla solo de Biblia. Grandes son tus maravillas, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Oiga esto, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Está hablando de la Biblia. Pero hoy en día lo disciplino. Eso, hermano, solo coro, no sabemos ni quién, ni cuál era su condición del que escribió. ¿Cree usted que nosotros podemos escribir una canción, un canto o algo para Dios? Claro. Pero alguien que no sabe, no, eso no. Solo el del himnario. Hermano, por favor, no caigamos en tradiciones. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Tenemos que ver qué es lo que nos muestra, qué nos enseña la Biblia. Ya. Alguien me dijo, hermano, no se permite instrumentos en la iglesia. No estoy hablando de aquí, no le voy a decir de dónde. He estado en varios lugares. He estado en México, Digo, no, hermano, no. La Biblia no habla de instrumentos. Me está citando la Biblia. Y si vamos a hablar Biblia, vaya y lea Salmo 150. ¿Cuántos saben qué dice Salmo 150? Alabarle a son de bocina, alabarle con salterios. Alguien dijo, no salterios, salterios. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos y flautas. Hermano, claro que podemos alabar al Señor. Ya que si hacemos un relajo y que rap y que no, tranquilos. Hay que ser inspirados por Dios. Hay que dedicarnos a Dios. Solo que a veces, hermano, no estudiamos Biblia. Decimos, no, eso no, porque así nos han enseñado. Y nos han enseñado tradiciones de ancianos, de hombres. Pero la Biblia, hermano, el tercer punto es que los discípulos, hermano, no se dejan llevar por las tradiciones, sino que ven lo que está escrito en la Biblia. Ellos viven por el escrito. Está. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos auxilies, Señor. Sabemos que estamos faltos delante de ti, Señor. Pero cuando venimos a estudiar tu palabra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento se abren. Señor, venimos a saber cosas que no conocíamos. Y a veces hemos practicado cosas que nos enseñaron y que lamentablemente no está en tu palabra, Señor. Nosotros estamos conscientes y estamos aquí, Señor, con un corazón humilde para aprender y para ver que lo que está escrito en tu palabra, aunque no querramos, aunque no nos guste, aunque nos duela, vamos a tratar de vivir. Sabemos que no podemos vivir al 100% como dice tu palabra, porque no hay justo, no hay alguien perfecto, ni aún uno. Todos fallamos, todos nos descarriamos, todos pecamos todos los días. Pero aquí estamos, Señor, en tu casa para aprender tu palabra, para abrir, Señor, las sagradas escrituras, para que tú nos ilumines, para encontrar perlas, para encontrar, Señor, cosas poderosas que cambien, Señor, nuestro estilo de vida, que cambien nuestra manera de pensar, que cambien nuestros ideales, que cambien nuestras metas, que cambien nuestros propósitos, Señor. Quedé impactado por esos 3 puntos acerca
acerca de los discípulos de Jesús. Señor, son aquellos que tú has escogido, son aquellos que tú nos has dado autoridad para predicar, y son aquellos, Señor, que no nos basamos en tradiciones de hombres, sino solo tu palabra. Solo usamos tu palabra para vivir, Señor. Perdónanos porque reconocemos que te hemos fallado, pero aquí estamos, Señor. Pido que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Pido, Señor, que tu poder y tu gloria se hagan real en nuestra vida, y que nos permitas adorarte y que nos permitas bendecirte. Gracias, Señor. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, para que no nos dañe, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano por nombre. Bendice a todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que no quisieron venir teniendo el tiempo. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.